1. El pozo sin fondo. Juan había comprado una pequeña propiedad rural, una cabaña de madera apartada del pueblo, a un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. El antiguo dueño, un hombre anciano de rostro cenizo y manos temblorosas, no había mencionado nada raro, más allá de recomendarle, casi en susurros, que no bajara al terreno trasero durante la noche. Juan lo atribuyó de inmediato a las típicas supersticiones de campo, de esas que siempre flotaban en los lugares viejos. Pasaron los primeros días entre arreglos sencillos, reparar las ventanas que apenas se sostenían, pintar un poco las paredes descascaradas, limpiar los escombros que el abandono había dejado. Todo parecía tranquilo, hasta que una tarde, mientras conversaba en la tienda del pueblo con algunos vecinos, escuchó algo que lo hizo tensarse de golpe. ¿Ya supieron? Murmuró uno de los viejos del lugar. Alguien compró la cabaña del pozo sin fondo. Juan fingió no prestar atención, pero la curiosidad comenzó a quemarle por dentro como brasas. Preguntó con disimulo, como quien lanza una broma, pero solo obtuvo respuestas vagas, entre miradas esquivas. Nadie se atrevía a acercarse a esa cabaña, nadie sabía exactamente qué había allí. Solo que el antiguo dueño había tratado de sellar algo, o al menos, lo había intentado. Aquella noche, el sueño le fue imposible. El silencio se volvía espeso, casi vibrante, como si algo invisible respirara junto a las paredes de madera. Desde su ventana, bajo la luz pálida de la luna, notó algo que antes no había visto, una depresión en el suelo, circular, cubierta apenas por maleza retorcida. La imagen le provocó un escalofrío, pero la necesidad de saber fue más fuerte. Tomó la linterna, se colocó un abrigo sobre los hombros y, venciendo el miedo que le raspaba la espalda, salió a inspeccionar. El aire afuera era helado y denso. Caminó despacio, sintiendo cómo la hierba bajo sus botas crujía con un sonido desagradablemente húmedo. Al llegar, lo encontró, un pozo, de bordes irregulares y piedras gastadas por el tiempo. No había tapa, ni rejilla, ni señal alguna de protección. Solo una oscuridad espesa que parecía absorber la luz de su linterna como si tuviera hambre. Sintió un impulso irracional de dar un paso atrás. Un susurro leve, casi imperceptible, viajó entre los árboles. No entendió las palabras, pero le helaron la sangre. De inmediato regresó a la cabaña, cerró puertas, ventanas, echó el pestillo de la entrada y se encerró en su cuarto, aunque la sensación de que algo afuera respiraba y lo observaba no lo abandonó en ningún momento. Pasadas las 3 de la madrugada, un golpe sordo, pesado, lo arrancó del delirio en el que intentaba dormir. Se acercó temblando a la ventana, apenas apartando la cortina con 2 dedos, y entre la neblina espesa que cubría el patio trasero, lo vio. Una figura negra, enorme, surgía del pozo, arrastrando sus extremidades delgadas como alambres oxidados. No caminaba. Flotaba en el aire con movimientos lentos y grotescos, torciendo sus miembros de formas imposibles. Juan sintió que la garganta se le cerraba, quiso gritar, pero solo escapó un gemido ahogado. La criatura levantó lo que debía ser su cabeza. No tenía ojos. Solo un hueco amplio y palpitante, como un cráter húmedo, del que surgía un vaho espeso y pútrido. En un parpadeo, el ser se lanzó hacia la cabaña. Atravesó la distancia en un movimiento seco, brutal. Juan apenas tuvo tiempo de intentar cerrar la ventana, cuando algo frío y viscoso le sujetó las piernas, como raíces salidas del mismísimo piso. Fue arrastrado violentamente hacia la puerta, su cuerpo golpeando el suelo, mientras alrededor, las paredes comenzaban a abrir grietas negras, como bocas hambrientas que se extendían buscando devorarlo todo. Nadie en el pueblo se atrevió a ir a buscarlo. La cabaña quedó allí, inmóvil, con la puerta principal abierta de par en par, y una cuerda vieja, raída, atada inútilmente a un clavo oxidado. Como si alguien aún tratara de sellar la entrada al pozo que jamás debió ser perturbado.
2. La casa que respiraba. Ramiro encontró la casa perfecta, vieja, barata, aislada en medio de un camino rural olvidado por todos. Desde la primera vez que la vio, algo en el ambiente parecía demasiado quieto, como si el mismo aire evitara tocarla. Aún así, convencido por el precio irrisorio y por su necesidad urgente de un cambio, no lo pensó dos veces y firmó los papeles. Apenas se mudó, empezaron los ruidos. Al principio creyó que era la madera crujiendo, hinchándose por la humedad. Pero pronto entendió que no era un simple efecto del abandono, la casa respiraba. Lo hacía lenta, casi imperceptiblemente al inicio, inflándose y desinflándose como un pecho gigantesco, moviendo las paredes, haciendo vibrar los cristales de las ventanas con un susurro sordo que parecía venir de las mismas entrañas de la estructura. Cada noche, mientras intentaba dormir, sentía como el techo crujía como si se doblara, como si un gigantesco animal durmiera justo encima suyo. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, bajó a la cocina por un vaso de agua. En el corredor oscuro notó algo nuevo. La pared junto a la escalera tenía pequeños orificios redondos, apenas visibles, como poros abiertos en una piel enfermiza. Se acercó con cautela y, al poner la mano sobre la superficie, sintió un aliento tibio, húmedo, exhalándose con lentitud. El asco le revolvió el estómago. Retrocedió de inmediato, pero el pulso de la casa continuaba, marcando un ritmo lento y enfermo que se le metía en los huesos. Desde esa noche, las cosas comenzaron a desaparecer. Primero la cafetera, luego un par de botas, después varios libros que había dejado sobre la mesa. Pensó en ladrones, pero no había señales de entradas forzadas. Era como si la casa tragara lo que traía del exterior, absorbiéndolo lentamente a través de sus grietas y poros abiertos. Una noche, harto de la ansiedad que lo consumía, golpeó las paredes con los puños cerrados, gritó insultos, exigió respuestas a la nada, con la voz rasgada por la desesperación. La casa, que hasta ese momento se había contenido, respondió. El suelo bajo sus pies tembló, y de entre las ranuras de la madera brotaron manos grises, de piel agrietada y húmeda, que se alzaron como gusanos vivos. Ramiro intentó correr, pero las manos lo atraparon por los tobillos, por las muñecas, por la espalda, tirando de él hacia el centro del salón. El piso se abrió como una boca inmensa, revelando hileras de dientes de piedra negra y lenguas de madera podrida que chorreaban savia oscura. Ramiro gritó, pataleó, suplicó, pero fue inútil. Fue devorado lentamente, absorbido hueso por hueso en un sonido nauseabundo de carne desgarrándose. Solo quedó el eco de su último aliento, mezclándose con el ritmo lento de la casa respirando. Al amanecer, como si nada hubiera pasado, un nuevo cartel de venta apareció plantado en el jardín descuidado. La casa exhaló hondo, satisfecha, mientras pequeños jirones de ropa ensangrentada eran expulsados por las rendijas del suelo, como restos de una cena ya olvidada. 3. El hombre de la puerta. Cada noche, exactamente a las 2:13 de la mañana, Luis escuchaba un solo golpe seco en la puerta de entrada. Al principio pensó que sería el viento, alguna rama suelta, o quizá una broma pesada de adolescentes aburridos. No le dio importancia, hasta que el golpe se repitió cada noche, sin falta, siempre a la misma hora, como una cita inevitable marcada por algo que no quería nombrar. Después llegaron las llamadas. El teléfono sonaba en la madrugada, rompiendo el silencio con su timbre áspero, y al contestar, solo se oía una respiración pesada, lenta, como si algo enorme estuviera al otro lado, escuchándolo también. Una madrugada, cansado del miedo que lo roía, decidió mirar por la mirilla. Con el corazón desbocado y las manos sudorosas, acercó el ojo al pequeño círculo de vidrio. Lo que vio lo dejó helado, un hombre alto, vestido de negro, inmóvil frente a su puerta. No tenía rostro, solo una masa borrosa donde debía estar la cabeza, como si algo se hubiera tragado su identidad. No se movía.
no hacía gesto alguno. Solo estaba ahí, esperando. Luis retrocedió de inmediato, cerró con doble vuelta la cerradura y se metió bajo las cobijas, temblando como un niño. Cuando despertó, la puerta estaba entreabierta. Un frío pegajoso inundaba la casa. Se acercó, con el corazón latiendo en sus oídos, y vio, marcadas en el suelo, huellas de pies descalzos, mojadas, que entraban y salían de su casa. Como si algo se hubiera tomado la libertad de caminar por su vida mientras dormía. Desde entonces, los golpes ya no sonaban solo en la puerta. Empezaron a escucharse en el pasillo, luego en las paredes de su habitación, más cerca cada noche, más ansiosos, como si buscaran el momento perfecto para alcanzarlo. Hasta que una madrugada no golpearon. El silencio fue absoluto, pesado, asfixiante. Luis abrió los ojos, inmóvil en su cama, y entonces lo oyó, la respiración, lenta y viscosa, justo detrás suyo, tan cerca que podía sentir el aire tibio rozarle la nuca. Supo, en ese instante, que ya no había puerta, ni cerradura, ni distancia que pudiera salvarlo. 4. El cuadro del anciano. Amelia encontró aquel cuadro en un mercado de pulgas olvidado a las afueras de la ciudad. Era una pintura antigua, polvorienta, que representaba a un anciano de rostro inexpresivo, sentado frente a un fondo oscuro que parecía tragarse todo color. Había algo inquietante en la mirada del personaje, pero Amelia, fascinada por lo viejo y lo raro, lo compró por unas pocas monedas y lo colgó en el comedor de su casa. Al principio no notó nada extraño, más allá de la incomodidad vaga que sentía al pasar frente a él. Sin embargo, cada noche, el cuadro parecía cambiar. Al principio fue apenas perceptible, el color de los ojos era diferente, más opaco, más vidrioso. Luego, la posición de las manos, un leve movimiento, apenas una desviación de los dedos. No era imaginación. Cada mañana, Amelia se convencía más de que algo en la pintura se movía mientras ella dormía. Una madrugada, despertó de golpe, con un frío pegajoso que impregnaba la habitación. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que el cuadro ya no estaba en el comedor. Lo encontró apoyado contra el respaldo de su cama. El anciano ya no mostraba su rostro neutro. Ahora sonreía, una mueca torcida, malsana. Y su mano, que antes reposaba sobre su regazo, apuntaba directamente hacia ella. Asustada, decidió deshacerse del cuadro. Lo envolvió en mantas gruesas, lo llevó al sótano y amontonó encima muebles pesados, sillas, un baúl, cajas viejas. Pero esa noche, al encender la luz de su habitación, allí estaba de nuevo, colgado sobre su cabecera. Esta vez, el anciano no estaba sentado. Se había puesto de pie en la pintura, un pie adelantado como si hubiera dado el primer paso fuera del marco. Sonreía aún más, mostrando dientes largos, irregulares, filosos como clavos oxidados. Amelia quiso gritar, correr, hacer algo, pero sintió una mano helada cerrándose sobre su boca, silenciándola con una fuerza antinatural. El cuarto se llenó de un hedor a humedad rancia. Después de esa noche, nadie volvió a ver a Amelia. Solo quedó el cuadro, en la casa abandonada, donde ahora se distingue, en un rincón oscuro del lienzo, la silueta nueva de una figura sentada, de cabello largo y suelto, con ojos apagados que parecen seguir a cualquiera que se atreva a mirar demasiado tiempo. 5. Las voces en la ventana. Luciana vivía sola en un apartamento pequeño, rodeado de edificios viejos y calles grises. Cada noche, su rutina era simple: aseguraba puertas, cerraba ventanas, corría las cortinas y encendía una lámpara tenue para espantar la sensación de vacío. Todo marchaba bien, hasta que empezaron las voces. Al principio, eran apenas susurros, lejanos, confusos, que el viento parecía arrastrar hasta su ventana. Luego vinieron las risas breves, carcajadas infantiles apagadas que vibraban contra el vidrio. Y más tarde, lo peor, sus propios pensamientos,
repetidos en un tono que no era el suyo, una imitación grotesca que la llamaba desde la oscuridad. Una madrugada, medio adormilada, oyó su nombre susurrado al oído con una claridad helada. Luciana, déjanos entrar. Se levantó de un salto, encendió todas las luces de la casa, revisó puertas y ventanas. Todo seguía cerrado. No había forma de que nadie hubiera entrado. Pero al acercarse a la ventana del salón, vio algo que le paralizó la sangre, su propio rostro pegado al otro lado del vidrio, sonriendo con una expresión vacía, antinatural. No era un reflejo. Era una copia, perfecta hasta en los más pequeños detalles, observándola con paciencia infinita. Gritó, retrocedió tambaleándose, se encerró en el baño, pero los susurros no cesaron. Llenaron cada rincón, repitiendo su nombre, sus pensamientos más privados, retorcidos en ecos burlones que parecían multiplicarse por las paredes. Esa noche, no salió. Se acurrucó contra la puerta del baño, temblando, esperando la luz del amanecer. A la mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía. El apartamento estaba vacío, sin señales de violencia, sin rastros de lucha. Solo una frase escrita en la condensación del vidrio del salón, como un susurro atrapado en la humedad. Gracias por abrirnos.